Probablemente hayas escuchado hablar de FXAlex, Alex Gonzalez, el famoso trader que se ha infiltrado 2 veces en la Super Bowl, que ha estrellado su Bugatti y que gana millones de dólares haciendo trading. Amado por muchos y odiado por otros, pero hoy no te vengo a hablar de sus locuras, sino de cómo hicimos más de 7 millones de dólares en menos de 90 días, convirtiéndolo en el número 1 indiscutible en todo su sector. Y tengo muy buenas noticias para ti, porque durante los próximos minutos te voy a revelar desde la estrategia que usamos, cómo personalmente encontraba cada una de las ideas virales para generar más de 100 millones de visitas al mes con su contenido, y hasta te voy a enseñar cómo está organizado todo el equipo por dentro para que en mayor o menor medida tú mismo lo puedas replicar. Así que vamos a ello. El primer punto de este vídeo, y probablemente uno de los más importantes, es la estrategia. Y dentro de este primer pilar llamado la estrategia, tenemos 3 fundamentos básicos que toda marca personal debería seguir sí o sí. 1, el personaje. 2, el posicionamiento. Y 3, los movimientos de marca. Como vemos por aquí, el primer punto que tenemos es el personaje. ¿Cómo te vas a posicionar? ¿Cómo te van a reconocer como personaje? El segundo es el posicionamiento, que es la confianza que vas a transmitir, y esto con Alex lo hicimos de varias formas que te voy a explicar a continuación. Y el tercero son los movimientos de la marca. ¿Qué es lo que te hará a ti diferente? ¿Por qué harás ruido respecto a todos los demás? Porque puede que tengas un personaje increíble y que tengas canal de YouTube brutal, pero si no haces acciones de marketing que te hagan sonar en el mercado, pasarás completamente desapercibido. Así que vamos a por el personaje. ¿Qué es un personaje llamativo? Un personaje llamativo es una personalidad que resalta por encima de las demás. Por ejemplo, si yo te digo La Roca, te vendrá una imagen nítida a la cabeza. Si yo te digo Donald Trump o Andrew Tate, exactamente lo mismo. Pues esto es la importancia del personaje. Y con Alex lo definimos con 3 palabras principales de las que iban a colgar toda su marca. La primera era Top G. ¿Qué significa eso? Que no iba a ser una persona humilde, que no iba a ser alguien reservado, iba a ser una persona ostentosa, que iba a mostrar lujos, que se iba a posicionar un poco como ese macho alfa. ¿Por qué? Porque él ya era un poco así, y crear un personaje es amplificar lo que tú ya eres, mostrando hipercoches, rodeado de celebrities, rodeado de mujeres y haciendo todo de misiones, literalmente. La segunda palabra que lo definía a la perfección, y a mí me gusta hacer el ejercicio de definir tu marca en 3 palabras clave, porque ayuda a encasillar cada uno de los movimientos que vas a hacer dentro de estas 3 palabras. Es decir, cada vez que vayas a hacer una cosa, si entra dentro de estas palabras, la vas a hacer, si no, no. Así es como se construye una marca. La segunda palabra, evidentemente, él se dedica al trading, vende trading, por lo que trader, mostrando casos reales, casos de estudio, retos de demostración, como lo que vamos a ver a continuación. Y la tercera es Rage Kid. Quería enseñar. No iba a ser una marca que pasara desapercibida. Iba a ser una marca que creara ruido, que llamara la atención. El segundo punto dentro de la estrategia es el posicionamiento. Su posicionamiento principalmente venía dado de 3 sitios. El primero es de podcast, porque todo el mundo le conocía a través del contenido, a través de contenido corto, a través de clips virales o en su cuenta de Instagram, pero lo que creaba un posicionamiento, lo que hacía que fuera alguien importante en su sector, era el contenido largo. En primer lugar, el tour de podcast. Hizo más de 25 podcasts para que todo el mundo conociera a la perfección su historia y qué es lo que le hacía diferente. Pero no tan solo eso, sino que Alex a día de hoy está subiendo contenido en 4 canales diferentes, sino que uno de los pilares principales para la marca de Alex era YouTube. ¿Por qué? Porque iba a ser donde iba a poder demostrar su expertise, donde la gente le iba a conocer mejor. Y por eso, en ese momento teníamos 4 canales de YouTube. Yo no era la persona que me encargaba de la estrategia de YouTube, pero ayudaba muchísimo a todo el ecosistema general. ¿Por qué? Porque la gente le podía conocer en más profundidad. Canal principal, en donde enseñaba sobre trading, sobre su vida. El canal de blogs, en donde literalmente enseñaba su estilo de vida. El canal de alumnos, en donde hacía entrevistas con alumnos. Y un canal literalmente solo de contenido técnico de trading, automatizado, en el que él no salía. Y una de las cosas que mejor hizo Alex fue el tema de colaboraciones. Se juntaba con otras marcas, aquí solo he puesto 2 ejemplos, pero se juntaba con decenas y decenas de marcas, como puede ser John Jones, como puede ser Andrew Tate, Adin Ross, todo tipo de marcas personales o incluso celebridades que le hacían a él
tomar mucha más relevancia en todo el ecosistema general. Y por último, los movimientos. ¿Qué son los movimientos? Los movimientos son lo que te van a hacer reconocido, lo que te van a hacer ser recordado en el tiempo. Y a mí siempre me gusta dividirlos en dos tipos de movimientos, dos tipos de acción. Los primeros son los movimientos de autoridad, los que respaldan tu expertise, los que te respaldan como experto. En su caso, pues haciendo el reto que documentamos del convirtiendo $100 en $1 millón, el reto de convirtiendo a un novato a una persona que genera $100.000 en 30 días, o incluso el reto de consiguiendo $1 millón. La cosa es que hace retos constantemente para seguir demostrando una y otra vez lo que ha conseguido en un pasado no es casualidad, es estrategia. Y al igual que se puede hacer con marca personal o con lo que sea que te dediques, él lo hace y lo hacía constantemente con el trading. Y el segundo tipo de acciones de marketing, que son las que hacen más ruido, son las de visibilidad, como por ejemplo saltar 2 veces a la Super Bowl, comprar 2 Bugattis, comprar un jet privado. Todo este tipo de cosas que generan mucho ruido y a su vez también le generan autoridad, porque no todo el mundo puede comprarse un Bugatti. Pero como os digo, cada uno de estos movimientos siempre iban relacionados con su posicionamiento y con su personaje. ¿Por qué? Porque es lo que te va a hacer ser una marca sólida. Es lo que te va a hacer ser recordado como lo que dices que eres. Porque la gente te va a reconocer por lo que ven de ti, no por lo que tú dices que eres. Ahora bien, antes de pasar al siguiente punto, en donde vamos a ver toda la estrategia de contenido, te quiero mencionar rápidamente cómo es realmente trabajar con Alex, porque muchos de vosotros estaréis creciendo una marca personal y posiblemente veáis marcas de este estilo como una referencia y queráis saber cómo realmente puede llegar a operar una persona que factura tantos millones a través de su propia marca personal. ¿Es tan malo como algunos dicen? Pues tan crack como otros. Pues yo, después de haber vivido, viajado, haber trabajado muchísimas horas y he estado viviendo con él literalmente, te puedo decir que la frase que mejor describe a Alex es impaciente con la acción, paciente con los resultados. Que casualmente es como me he dado cuenta que son todas las personas que tienen más éxito con su marca o con los negocios. Es una persona con una mentalidad inquebrantable. Es decir, no importa lo que le pase hoy, que mañana va a hacer lo que tiene que hacer, pase lo que pase. Es una persona que se preocupa por la gente que tiene en su entorno y probablemente a la gente le sorprenda porque ven a la gente que gana tanto dinero como no, este tío tiene que hacer cosas malas. Pues no, a lo mejor es que es capaz de soportar mucho más estrés, mucho más dolor, ¿no? Y es un poco lo que yo percibí de Alex, es un poco los aprendizajes que yo me llevé y sobre todo, lo más importante es que está dispuesto a hacer lo que sea para conseguir sus objetivos. Estar los días que haga falta sin dormir, de trabajar las horas que haga falta, de viajar lo que haga falta, de pasar tiempo alejado de los suyos que haga falta. Y esto ya lo había visto con otros emprendedores, pero nunca lo había visto a ese nivel, porque si él decía que se tenía que hacer algo, era el que se ponía en primera línea. Y así es como se debe ejecutar con una marca personal, porque al final tú eres el que está en primera línea y el equipo es el que está detrás de ti. Tú tienes que estar remando, no puedes hacer que todo el equipo reme sin ti, porque eso es un jefe y no un líder. Así que nada. Una vez mencionado esto, porque creo que es importante para que sepáis cómo realmente se opera una marca personal de este calibre, vamos ya al punto número 2 de este vídeo, la estrategia de contenido, el contenido. Y lo vamos a dividir también en 3 partes. La primera es el embudo de contenido. La segunda es el equipo que estaba involucrado en toda la parte del contenido de Instagram. Y la tercera es el proceso que usábamos para crear cada una de las piezas de contenido y el que deberías usar. Te voy a enseñar cómo nosotros mismos buscábamos las ideas. El funnel, el embudo de contenido, los tipos de contenido se dividían en 3 grandes grupos. El primero es el contenido masivo, el de viralidad. El segundo es el contenido de nutrición, el contenido para que la gente confíe, para que la gente vea que tú eres un experto de lo que hablas, y el último que es el de conversión, para que la gente te compre y acabe ya de confiar totalmente en la marca y se conviertan en fans. Para la viralidad, nosotros hicimos una estrategia de multicuentas. ¿Por qué? Porque Alex ya estaba posicionado, Alex ya estaba muy bien fundamentado. En ese momento tendría 300, 400.000 seguidores y decidimos empezar con una estrategia de multicuentas. ¿Por qué? Para llevarle al siguiente nivel. 15 multicuentas, de hecho os dejaré los nombres por aquí. Muchas de ellas las han tumbado porque han detectado que eran cuentas falsas, etc.
era una de las principales desventajas de, oye, pues no poder hacer todas las cuentas oficiales. Y con estas 15 multicuentas, es decir, 45 entre Instagram, TikTok y YouTube Shorts, estábamos consiguiendo entre 50 y 100 millones de visitas al mes, con contenido de calidad, no basura como lo que se ve por ahí fuera, no simples clips recortados, no, una buena edición, un buen guión, una buena música, un contenido que realmente le posicionaba, que no era como, vamos a hacer más ruido y ya, a ver qué pasa. No, lo que quieres al expandirte es no perder la esencia. Y por eso no se hicieron clippers o afiliados desde el primer momento, por eso se internalizó el departamento, que era uno de los departamentos, bueno, era lo que principalmente ejecutaba yo. Aquí podéis ver algunas de las cuentas, con esto se subían alrededor de unas 1.350 piezas al mes, es decir, pues eso, unas aproximadamente 15 piezas únicas al día en 3 cuentas, ¿vale? Instagram, TikTok y YouTube Shorts. Y esto quitando clippers y afiliados, que también eran estrategias que se hacían, pero que no se ponía mucho foco porque primero se quería dominar la parte del top of funnel antes de externalizarlo, primero interno. Bueno, no me voy a poner muy técnico. El segundo tipo de contenido es el de nutrición, al que yo le llamo la viralidad de alta conversión. Es un tipo de contenido que toda marca personal debería hacer. Y no para ser más fancy, ni para que te vean de una mejor manera, sino porque es el tipo de contenido que te va a posicionar, que te va a permitir hablar de los resultados que tú tienes en tu industria y, sobre todo, que va a permitir enseñarle cómo funciona tu método a tu audiencia. Un vídeo literalmente como este, pero en Instagram, como los que creo yo en mi perfil. Y para este tipo de contenido teníamos 4 cuentas. Podréis buscar algunas de ellas, no sé, algunas no estarán activas. En esta cuenta, por ejemplo, es la que más dinero nos hacía ganar, que es la de Swing Trading Labs. Se hacía contenido muy técnico, muy de nicho y enseñando un paso a paso claro y siempre aportando valor. En este caso, en la cuenta de Alex Not Trading se hacía la narrativa del reto Road to Jet. En el contenido técnico de trading se hacía en la cuenta de Swing Trading. El contenido de documentando el hito de 100 a 1 millón en la cuenta de Hanel Tuomiel. Y por último, en su cuenta personal, pues él iba nutriendo más a la audiencia como si fuera eso, una cuenta de mejores amigos. Entre todas las cuentas secundarias se generaba mucho menos alcance, estamos hablando de entre 5 y 10 millones de visitas al mes y con algunas de ellas, con 2 o 3 de ellas, se generaban cientos de miles de dólares al mes, ¿vale? Como para que veáis la importancia de este tipo de cuenta. Es un tipo de cuentas en donde se documentan narrativas, en donde se hace un contenido mucho más técnico del nicho, pero sin irte de lo viral. Lo que buscamos en la viralidad de alta conversión es hablar de un tema lo suficientemente genérico como para que nos pueda entender casi todo el mundo, pero que sea lo suficientemente específico como para interesarles a las personas de nuestro nicho. Es ese punto entre lo viral y lo específico. Son vídeos de 200, 500 mil o incluso 1 millón, los más virales 2 millones como muchísimo, que llegan a un público específico y que son el tipo de reels que más dinero nos harán ganar. Ya lo expliqué en un vídeo del canal, pero con un solo vídeo de esta cuenta, un solo reel de 1 minuto, ganamos más de 120.000 dólares. Para que veáis el poder de este tipo de contenido. Y, como os digo, todo el contenido de estas cuentas siempre iba redirigidos a CTAs y había un equipo de setting que trabajaba cada una de las conversaciones y que hacía que esos comentarios se convirtieran en conversaciones en donde se detectara el punto de dolor de la persona, los objetivos que esa persona tenía y cuál era el mejor camino, que era pues los productos de Alex. Y a partir de ahí se agendaba una llamada o se vendía directamente. Y por último, fidelidad más conversión, todo el contenido de conversión, CTAs, así más directos, lanzamientos, narrativas, se hacían o bien en su cuenta principal o bien en la cuenta de su hito. Pero la gente más fiel casi siempre acababa estando en la cuenta principal porque era la cuenta que más nos interesaba mantenerla con un buen engagement. Yendo al segundo punto, que es el punto del equipo, os voy a compartir por dentro cómo organicé todo el departamento de contenido de Instagram. De las 20 cuentas prácticamente únicas que teníamos y que sacábamos tanto contenido, más de 400 piezas de contenido al mes, cómo estaba organizado
ese departamento. Pues evidentemente en otros departamentos como el de YouTube, como el de operaciones, como el de marketing, como el de fulfillment, esto lo llevaban otras personas, yo solo me encargaba de toda la parte de contenido, pero lo que viene siendo el departamento de contenido, que lo llevaba yo era el director de contenido, lo que teníamos era un manager por debajo, que era el que me ayudaba a ejecutar todo el contenido, que hablaba directamente con el director de edición, con los editores, que se reunía con ellos, con la community manager, que se reunía con ella, que hacía los calendarios de contenido, que hacía todos los reportes, y yo me dedicaba a ver cómo podíamos crecer ese área, qué movimientos podíamos hacer, a contratar al talento, a ver qué cosas se podían implementar, cómo se podían empezar a trabajar el tema de clipping, cómo se podía trabajar el tema de afiliados, en qué cuentas deberíamos poner más el foco. Era una dirección mucho más estratégica, era una dirección de ver hacia dónde íbamos, de detectar las oportunidades y no tanto de estar en el día a día ejecutando. Al principio sí, pero luego cuando ya puse un manager por debajo para liberarme y tener más tiempo para la parte más importante, que es la parte estratégica, de esta parte ya no me encargaba ya. Y luego dentro de este departamento, que no era únicamente del departamento de contenido, era de marketing y de literalmente la mano derecha de Alex, es el filmmaker, que era el que nos ayudaba a grabar todo el contenido de las cuentas terciarias, cuentas secundarias, todo el contenido que literalmente sacaba. Y luego, aparte, para las cuentas secundarias, que eran las cuentas de Road to Jet, que eran las cuentas más como de lanzamientos, con el contenido más producido, teníamos a 2 editores con unos salarios más altos, unos editores más senior. ¿Vale? Más o menos el coste que tenía todo el departamento, sin contar mi parte, o sea, solo de equipo, sin contar toda la parte de dirección, que se gestionaba a través de porcentaje, era alrededor de unos $12.000 al mes, ¿vale? Esto sin incluir, como te digo, comisiones, sin incluir nada, solo decíamos. Para que sepáis también lo que conlleva el crear un departamento grande de contenido y que 11.000 porque estaba muy bien optimizado y porque nuestro equipo estaba en Latinoamérica. No en Estados Unidos, ni en Australia, ni en ningún país con salarios mejor pagados. Nosotros como casi todo el equipo estamos viviendo aquí en Latinoamérica, pues nos era mucho más cómodo trabajar con el equipo de aquí. Mi recomendación, si no estás haciendo más de 200, 300, 500.000 euros al mes, es decir, que ya estás en unos volúmenes de facturación altos, que ya estás bien posicionado, probablemente seas del top 10, top 20 de tu mercado, que no empieces a hacer tonterías, y cuando me refiero a tonterías son acciones que no te van a traer un retorno directo, como puede ser el contenido de cuentas secundarias. Cuentas terciarias lo recomendaría, pero para estrategias mucho más de posicionamiento y estrategias de buscar dominar el mercado, convertirte en el número 1, que no siempre es necesario. Si lo que buscas es hacer 100.000, 200.000, 300.000 euros al mes, lo puedes lograr sin ningún tipo de cuentas terciarias. Incluso mucha gente lo logrará solo con publicidad de pago. Pero si lo que buscas ya es llegar a un mercado masivo, como puede ser Andrew Tate, Yados, como Alex en este caso, o incluso otras personas que han dominado su mercado, ahí sí que necesitas hacer el máximo ruido posible, que el máximo número de personas te conozcan. Y por último, iremos con toda la parte del proceso, cómo hacíamos cada una de las piezas de contenido para ir tan viral, para poder hacer vídeos de 20 millones, 10 millones, 5 millones, generar cientos de millones de visitas con ello. Literalmente, como se planteaba, era con los siguientes pasos. Lo primero, estrategia. No me voy a enrollar mucho por aquí, pero cada una de las cuentas tenía una hoja con su estrategia, con los objetivos, con la redirección del tráfico y con cada uno de los objetivos. Nada estaba hecho al azar, evidentemente, porque si no se iba a tirar muchos recursos a la basura. Es algo que no se podía hacer. Lo segundo, una vez ya estaba hecha la estrategia, se planteaban todos los formatos, ¿vale? Depende de la cuenta, se determinaban unos formatos u otros. Hecha la estrategia y definidos los formatos, se iban a hacer las ideas. Lo siguiente que se hacía eran los guiones, que depende de la cuenta, si era una cuenta más importante, es decir, una cuenta secundaria, como hemos visto, una cuenta de estas de aquí, se hacían los guiones palabra por palabra. ¿Qué significa palabra por palabra? Que se redactaban línea por línea, a lo mejor en la grabación se podía fluir un poco, pero estaba todo muy bien definido. Y con las cuentas terciarias, con el contenido así un poco más masivo, se definían bullets con formatos así un poco más simples, como podían ser un formato de entrevista o un formato hablando a cámara. Que
¿Qué sucedía? Que yo estaba ahí grabando con él y si el vídeo tenía que tener un enfoque diferente, yo se lo podía decir ahí en la grabación. Es importante que si vas a grabar contenido tengas control del resultado, que no dejes las cosas. Una vez ya estaban planteados los casi 400 guiones, que eso se tardaba alrededor de 1 a 2 semanas al mes, depende del mes y depende del tipo de contenido, más cerca de las 2 que de 1, se hacía todo el plan de grabación. Lo que se ponía básicamente, se definía un calendario y se definían de esta hora a esta hora vamos a grabar este formato, de esta hora a esta hora vamos a grabar esto. Y literalmente esto es lo que se ejecutaba, ¿vale? Teniendo en cuenta pues las horas de sol, si se tenía que grabar en interior, en exterior, bueno, pues había un poco más de logística, pero es necesario al final si quieres hacer este tipo de movimientos, si quieres hacer tanto ruido y quieres plantearlo bien, no solo es que te vaya a costar mucho más dinero y mucho más tiempo, sino que también requiere un nivel de profesionalización un poco más alto. Se pasaba todo el proceso de edición, en donde se definían referencias por cada vídeo y luego se editaba, y luego un proceso de correcciones. Las primeras correcciones las hacía el manager de edición, las segundas las hacía el manager de contenido, ¿vale? ¿Por qué? Porque así ya iban con un filtraje y ya se tenía un resultado más óptimo antes de que fuera el manager. De esta forma, el resultado final era mucho más óptimo. Aunque, pues sí es verdad que llevará más rondas de correr. Y por último, ya se publicaba todo el contenido, que es donde acabaría a priori el proceso de contenido. Pero luego iba a la parte del post-publicación, en donde literalmente se investigaba lo que había funcionado mejor y peor, se definía el porqué y se planteaban nuevos cambios para los siguientes vídeos. Y vamos al tercero y último punto de este vídeo, las ventas. Porque si realmente quieres construir una marca que convierta visitas en ventas, hay algo que debes saber. Es que debes tener un sistema perfectamente estructurado para que cada persona se nutra durante el proceso y no solo a través del contenido, también a través de un buen sistema de conversión. Y ahora te voy a enseñar el que usamos con Alex. Nosotros, menos en los lanzamientos, con Alex usábamos un sistema en Evergreen, que significa que siempre se estaba vendiendo, en donde las personas le conocían a través de reels como estos, hablando de trading, hablando de coches, hablando de todo tipo de contenido que hemos visto anteriormente en el embudo de contenido, y una vez veían esos reels, habían dos opciones. La primera, comentaban una palabra clave y se les enviaba un recurso a través de un mensaje privado, lo más bien conocido como lead magnet. En otros vídeos de este canal tengo vídeos detallando cómo puedes hacer tus lead magnets para tu propia marca, pero con él se usaban lead magnets tipo ebook, tipo clase y tipo llamada personalizada. Una vez comentaban esa palabra clave, los enviábamos a mensaje privado, donde un appointment setter o una persona les iba a escribir haciéndose pasar por Alex y les iba a sacar toda la información que necesitaba. En qué punto estaban, cuáles son los dolores que tenían, por qué querían empezar en el trading o si ya hacía tiempo que estaban en el trading, cuánto dinero habían perdido, cuál era su objetivo con el trading. Con el único objetivo, optimizando cada una de esas conversaciones, no llevaba yo el área de ventas, así que tampoco os puedo comentar en todo detalle cómo se hacía, de o bien agendar una llamada o si era un cliente más pequeño, con menos capital, de enviarlo directamente a un checkout de un producto de menor valor. Pero aquí no se quedaba la cosa, porque había mucha gente que les seguía a través de los reels y toda esa gente iba a sus perfiles. En sus perfiles se encontraba dos cosas. En el link de la biografía se encontraba su landing page, su página de ventas, una página perfectamente optimizada para informar, nutrir y convertir a las personas en llamadas agendadas o en checkouts directos. Y también se subían secuencias de historias todos los días que voy a comentar en otro vídeo con más detalle para ir calentando a esas personas y enviarlos o bien a llamada o bien a setting. Normalmente era setting. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que faltaba por explicar a esas personas. Y todo con el único objetivo de agendar esa llamada y finalmente cerrar esa venta. Así que esta es la estrategia exacta que usamos con Alex y si te has quedado hasta este punto del vídeo tengo una muy buena noticia para ti. Y es que el mismo sistema que implementamos con Alex es el que implementamos con decenas de otros clientes en todo tipo de nichos y mercados, como puede ser el e-commerce, como puede ser el media buying, todo tipo de infoproductos, coaching o incluso agencias. Porque entendemos que cuando un cliente nos quiere contratar no es porque quiera unos simples reels, es porque necesita una estrategia de contenido
contenido que le traiga clientes cualificados y una estrategia de conversión, y nosotros le montamos todo ese sistema por dentro, implementándole el equipo, los sistemas y creándole nosotros mismos, el mismo equipo que trabajó con Alex, toda la estrategia para poder duplicar o incluso triplicar su facturación únicamente con el canal del orgánico, como has visto en este vídeo, sin invertir un solo euro en anuncios y haciendo que cada una de esas personas que vaya a entrar a una llamada contigo deje de pensar si eres una buena opción para él y esté convencido de que lo eres. Así que si quieres que te montemos la estrategia exacta para escalar tu negocio a través del contenido orgánico, como hicimos como Alex, con un personaje, con un contenido propio, desarrollando una estrategia exacta y creando un sistema de conversión para tu negocio, he dejado un link en la primera línea de la descripción en la que te explico cómo es que nosotros trabajamos de manera precisa y exacta. Dentro de esa landing vas a encontrar un botón para agendar una llamada conmigo o con alguno de mis consultores para que podamos analizar tu negocio por dentro, para decirte cómo es que nosotros montaríamos esa estrategia para ti y haríamos que se lleve a cabo. Porque solo la estrategia sin ejecución siempre acaba en un fracaso absoluto. Y lo sabrás de sobras después de haber comprado tantos cursos como yo he hecho en un pasado y después de pagarle a tantas personas que te enseñan cómo se hace, pero no te ayudan a hacerlo. Si este es tu caso, no hay nada más que decir. Te dejo el link en la primera línea de la descripción y si tienes alguna duda, escribe con la palabra Alex en mi perfil de Instagram, que te lo dejaré por aquí, y hablaremos por ahí. Espero que te haya gustado este vídeo y pásate por el canal si quieres ver más contenido para escalar tu negocio a través de Instagram. Revisa mi contenido. Adiós.